¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Y miren nada más, amigas, en este tutorial vamos a terminar de realizar en nuestro nuevo cuerpo base. Vean ustedes las posturas que vamos a lograr. Está genial, amigas. Se ve muy natural. Vean, vayan viendo, miren ahí acostadita de lado, sentadita. En verdad quedó hermoso. Y bueno, por ahora vamos a empezar con el cuerpo base. Vayan echando a volar su imaginación para que la vistan como ustedes quieran, pero muy pronto vamos a comenzar haciendo ropita para este nuevo cuerpo base. Allí sentadita se ve preciosa. Muy bien, amigas, como siempre les pido de favor que se suscriban al canal, que den like y activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Pero den like en este momento, amigas. Miren, los videos tutoriales son gratuitos. Ustedes pueden simplemente entrar al canal y aprender todo lo que aquí se les muestra. Pero no saben la ayuda tan grande que me dan si simplemente ponen un me gusta y algún comentario. Eso ayuda muchísimo al canal. Así es que las invito a dar me gusta a los videos. También las invito a que vayan a Facebook e Instagram para que formen parte de nuestra comunidad. Comenzamos. Amigas, aquí ya me adelanté haciendo la cabecita. En el video tutorial anterior terminamos con el cuello. Vamos a realizar ahora toda la cabecita, pero no se preocupen, yo les voy a decir paso a paso cómo realizarla. Aquí nos quedamos. Si recuerdan, nos habíamos quedado en la vuelta número 35, que fue cuando finalizamos el cuello. Para hacer la cabecita vamos a comenzar en la vuelta 36, haciendo 4 puntos bajos y un aumento 4 veces, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 37, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 38, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 39, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 40, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 41, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 42, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 43, 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos. Vuelta 44, 10 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos. Vuelta 45, 11 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 78 puntos. De las vueltas 46 a las 50 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 50 con 78 puntos. Vuelta 51, 11 puntos bajos y una disminución. Aquí empezamos con las disminuciones. Repito, vuelta 51, 11 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos. Vuelta 52, 10 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos. Y de las vueltas 53 a las 65 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 65 con 66 puntos bajos. Antes de continuar realizando la cabecita, vamos a colocar los ojitos, amigas. Muy bien, son ojos de seguridad del número 14. Ustedes pueden ponérselos del número que ustedes quieran, pero a mí me gustan estos ojos grandecitos. Muy bien, son ojos de seguridad del número 14.
Lo que vamos a hacer para colocarlos es ustedes, de la manera que ustedes quieran. Miren, yo tengo aquí esta aguja que es para tejer y voy a tratar de ubicar el centro de la muñequita a partir del cuerpo. Si tienen algo más pequeño, pues ubiquen bien desde el cuellito, desde donde ustedes puedan, que quede bien ubicado el centro. Una vez que ubicaron el centro de la cabecita, van a contar 6 puntos a la derecha y 6 puntos a la izquierda. En esos puntos es donde van a colocar los ojitos. Como ven, la separación sería de 12 puntos, ya que son 6 puntos a la derecha y 6 a la izquierda. Ubíquenlos bien, no les pongan el seguro hasta que estén bien seguras que están centrados y mirando bien hacia el frente. Una vez que estén seguras de que ya quedó en donde ustedes les guste, si los quieren menos separados, adelante. Así es como a mí me gusta y así es como quedó el cuerpo base que yo les estoy mostrando. Una vez que queden ya bien, donde ustedes quieren, miren, si se les dificulta meter, como son ojos grandes y trabajamos apretadito, a veces el espacio es muy pequeño para que entre el ojo. Con unas agujas de punta o un crochet delgadito, de esos que no tienen mango, vayan ustedes buscando con qué pueden ir abriendo un poquito el hueco del punto, con muchísimo cuidado para que no se les vaya a romper la labor. Y así ya se les va a facilitar más introducir el ojito. Miren, aquí necesito abrir otro poquito. Vamos a introducir las tijeras, repito, con muchísimo cuidado para que no se les vaya a romper la labor. No vayan a tener que destejer y empezar otra vez desde allí. Y ya, simplemente meten el ojito. Les digo que tal vez cueste un poco de trabajo porque como son ojos grandes, pues es un poquito grande esta parte del ojo, la parte que penetra en el ojito. Ahí está, miren. Ya simplemente toman el segurito, se lo colocan perfectamente y así es como habrá quedado colocado. Y así es como habrán quedado colocados los ojitos. Vean que entre muy bien el segurito hasta abajo y listo, amigas. Así es como estarían quedando los ojitos. Olvidaba decirles. Van a ir colocados entre las vueltas 54 y 55. Muy bien. En este momento ya podemos cortar la barra de silicón. Vamos a cortarla a la altura donde va nuestra labor ahorita. En este momento vamos a aprovechar para cortar y ya queda la cabeza bien firme, ¿eh? En cuanto podamos, en cuanto empecemos a rellenar, ahorita tiene cierto movimiento, pues porque no está rellena la cabeza, pero una vez rellena va a quedar perfectamente esa barra de silicón y ya no va a estar ahí estorbando. Muy bien, seguimos con la vuelta 66 en la que vamos a hacer 11 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos. Vuelta 67, 10 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos. Vuelta 68, 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 69, 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 70, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 71, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 72, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 73, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 74, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 75, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 76, 1 punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Y vuelta 77, 6 disminuciones continuas, terminando la vuelta con 6 puntos. Amigas, hasta aquí lo vamos a dejar. Dejen hebra larga, con esa hebra vamos a cerrar la cabecita más adelante. Por ahora vamos a dejar ese pequeño hueco que nos va a ayudar a realizar los detalles del rostro. No sé si se alcance a ver, miren, aquí se ve el hundimiento del ojito. Vamos a hacer un pequeño hundimiento para que se vea un poquito más natural, vean.
Vean en los diferentes ángulos cómo se nota el hundimiento del ojito, que es lo que vamos a realizar en este momento. Y miren, vamos a ensartar una hebra relativamente larga en color carne. Introducimos en este espacio que dejamos aquí arriba. Pueden meterlo si quieren en cualquier punto de la cabecita. Normalmente aquí va a tener cabello, entonces se va a tapar. Pero bueno, yo prefiero introducirlo aquí en el hueco que dejamos abierto. Ustedes decidan, amigas. Vamos a introducirlo aquí abajo, hasta abajo. Yo me voy hasta acá abajo, miren. En algún puntito que quede en la parte baja del ojo, ¿ven? Allí queda como que sale debajito del ojo. Ahí es donde debe entrar. Jalan y arriba van a dejar una hebra que les ayude para más adelante atar. Vamos a dejar esta hebra. Muy bien, nos vamos a ir ahora del otro lado del ojo. Vamos a tomar una distancia de unos 2 puntitos y vamos a entrar. Preferentemente que quede por debajo del ojo, amigas, para que no se note. Muy bien, miren. Aquí una distancia de unos 2 puntitos. Y nos vamos a regresar al espacio que dejamos en la parte alta de la cabecita. A ver, amigas, espérenme. Ahí estoy, miren, ya salí. Allí mismo donde entré voy a salir. Ay, como que no quiere, pero se atora un poquito. A veces se atora, ¿no les pasa? Voy a tomar mis pinzas, ya con esas va a salir súper fácil la agujita. ¿Quién sabe por qué a veces pasa esto que se atora mucho? Normalmente sale sin problemas, pero no pasa nada. Tomamos nuestras pinzas que de por sí generalmente utilizamos para nuestras labores y miren, ahí está. Sin problemas logramos sacar nuestra aguja lanera, aunque se desensartó. No importa, ya la vamos a desensartar. Miren, tengan cuidado de tomar, no vayan a tomar la hebra que dejamos ahí en espera para cerrar la cabecita. Tomen las 2 hebras, las 2 puntas que usamos en este momento, y lo que van a hacer ahora es jalar. Miren, vean cómo se nota el hundimiento del ojito. Jalan, miren, se nota perfectamente. Jalan una hebra y jalan la otra. Jalan una hebra y jalan la otra, tratando de no soltar. Vayan tomando el hilo, jalan sin soltar. Y miren, yo como que envuelvo mi dedo con el mismo hilo para hacer tensión y que no se me suelte. Al final de cuentas se suelta un poquito, pero por eso jalen lo más que puedan para que cuando se suelte un poquito quede el hundimiento. Miren, ¿ven? Aprieten fuerte y hacen un segundo nudo. Ahí está. Y vamos a cortar el hilo sobrante. Mucho cuidado con la hebra que dejamos cuando terminamos la cabeza, no la vayan a cortar. Ahí está. Simplemente estas hebras las vamos a esconder por dentro del agujerito que dejamos ahí, amigas. Miren, aquí ya ensarté nuevamente mi aguja lanera. Voy a entrar por el mismo orificio. Vean, por aquí voy a entrar. Y ahora voy a introducirlo igual que lo hice abajo, pero ahora arriba, en la parte alta del ojito. Miren, ahí voy a salir en este puntito. En la parte alta del ojito, vean. Vean, ahí. Dejen su hebra larga arriba para que puedan atar. Y lo mismo, van a recorrerse unos 2 puntos hacia la izquierda. Miren, aquí. Voy a hacer lo mismo y voy a salir hacia arriba. Donde entré voy a salir. Ahí vamos, Aquí donde entré voy a salir y voy a hacer lo mismo que hice hace un momento. Voy a ver si no se me aprieta como hace rato con Si no, pues ya sabemos, nuestras pincitas y salimos sin ningún problema. No, miren, creo que no, sí se apretó, amigas. Vamos por las super pinzas. Lo vamos a sacar igualito que hicimos hace un momento, vean. Es importante que esos puntitos queden por debajo del ojo para que no se noten las puntaditas que hicimos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Jalar. No se vayan a confundir con la hebra inicial que dejamos. Tengan mucho cuidado con eso. Y jalan, miren. Ahí se ve el hundimiento ahora en la parte alta de la carita, vean.
Se ve clarito, amigas. Se ve muy, muy clarito. Se ve más hundido este ojo, si lo pueden notar, porque les digo que se les va a acabar soltando un poquito. Mientras menos se les suelte mejor. A lo mejor ustedes tienen una super técnica en la que no se les suelta el ojito mejor, se va a ver más natural. A mí siempre como que se me suelta un poquito y al final ya no se ve tan hundido. Pero sí lo logramos, amigas. Miren, ahí está, bien apretadito el nudito, bien apretadito. Hacemos un segundo nudo. Apretamos fuerte también, amigas. Ya con este segundo nudo ya va a ser un poquitín más fácil. Y ya saben, cortan el sobrante con mucho cuidado de no cortar la hebrita que dejamos para cerrar más adelante la cabecita. Más adelante perdemos esas hebritas, pero miren, se nota bien bonito cómo quedaron hundidos los ojitos. Se le forma muy bonita la frente y esta parte como de la boquita. Si quieren darle más forma todavía ustedes con su manita, acomodando el relleno, está muy bien. Y miren qué bonito quedó, amigas. ¿No les encanta el resultado? En un momentito vamos a hacer los detalles del rostro, las pestañas, las cejitas. Vamos a ver ahora cómo vamos a perder las hebritas de allá arriba. ¿Les parece? Van a ensartar su aguja lanera con la hebra larga que dejamos cuando terminamos de realizar la cabecita. Simplemente ensartan su aguja. Una vez que ensartaron la aguja, vamos a tomar solo los buclecitos delanteros de cada punto, ¿ven? Miren, así nos vamos. Se me zafó, se me desensartó, pero imaginemos que está ensartada la aguja lanera. Vamos a estar entrando en el buclecito delantero de cada uno de esos 6 puntos. Nos habíamos quedado en que nos quedaban solo 6 puntos y vamos a ir entrando así en cada buclecito. Una vez que hicieron eso, simplemente van a jalar y se va a cerrar. Jalan y se va a cerrar. Hacemos un nudito o dos, como ustedes se sientan más seguras. Un nudito o dos aquí mismo donde terminamos. Aprietan fuerte los nuditos que hayan decidido hacer y van a entrar por este mismo punto aquí cerquita y salir por cualquier parte de la cabecita. Cortamos la hebra y habremos terminado de colocar los ojitos. Quiero que vean, miren qué bonito se ven, amigas. Van a ver ahorita cómo se nota el hundimiento bien claramente, ¿ven? Se le forma muy bonita su frente, la parte de la boquita también. Si quieren con sus manitas ir dando un poquito de forma también, sí se vale, ¿eh? Y así es como habremos terminado de colocar los ojitos. Vamos a continuar con los detalles del rostro tomando hebra de color negro, ya sea hebra para bordar o si quieren de la misma marca Sinfonía que consta de 6 hebras, ustedes solo van a utilizar 3 hebritas para que no quede muy grueso. Y van a entrar aquí abajito, miren, más o menos es el mismo punto donde entramos para el hundimiento de los ojitos. Por cualquier punto de la cabeza entran, dejan una hebrita larga y van a contar 3 puntos, vean. Y van a volver a entrar justo ahí donde entramos inicialmente. Perdón, por ahí van a salir. Donde entramos, por ahí salen. Muy bien. Van a contar 2 vueltas hacia arriba y un punto hacia abajo. También del ojo debe haber una distancia de 3 puntos. Aquí. Cuentan otras 2 vueltas arriba. Miren. Otras 2 vueltas arriba y van a irse un poquitín en diagonal. Ven, y ahí van a salir. Quedó formada la segunda pestaña. Entran con su aguja en el nacimiento de las pestañas y salen donde entramos inicialmente. Las 2 pestañitas les deben de quedar lo más parecidas que sea posible, amigas. Miren. Ahí se ve. Amigas. Muy bien. Aquí simplemente hacemos un nudito o 2, yo suelo hacer 2 y con la aguja lanera perdemos hacia adentro esas hebritas, vean. Aquí ya las perdí, pero ni se nota. Vamos a hacer ahora las cejitas. Ya hice una, vamos a hacer la siguiente. Miren, van a tratar de que la ceja inicie donde termina el ojo. Aquí, a esta distancia hacia arriba, van a hacer una línea imaginaria hacia arriba donde termina el ojo y van a contar de donde termina 1, 2, 3, 4 vueltas. Muy bien,
Entonces hacemos aquí donde termina, cuento las 4 vueltas tomando en cuenta mi línea imaginaria y esta la voy a marcar para no perderme. Si ustedes no se pierden, no se preocupen, no necesitan marcar. Ahí está. Verifico, miren si quedó bien. Muy bien, vamos a introducir nuestra aguja por la parte alta de la cabecita, por cualquier punto de arriba. Quitamos la marca que habíamos colocado, dejamos aquí un poquito de hebra para cortarla más adelante y vamos a contar 5 puntos. Aquí llevo 5 y me voy a bajar una vuelta, miren, más o menos en diagonal hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, en diagonal hacia abajo, por ahí entro y voy a salir por donde entré inicialmente, que es acá arriba. Por allí voy a salir, simplemente allí voy a hacer 2 nuditos y pierdo hacia adentro de la cabecita. Verifiquen si quedaron parejitas del mismo tamaño, que no les haya quedado una más chueca, en fin, verifiquen que se vean parejitas y ya pueden hacer 2 nuditos y cortar el sobrante. Y eso que nos sobra allí, vean, lo vamos a esconder por dentro. Así vamos a hacer con todas las hebritas que nos sobren, las vamos a esconder así hacia adentro, ven. Y ni se nota, amigas. Miren, apenas se ve ahí el puntito y como normalmente nuestras muñequitas llevan pelito, no las dejamos pelonas, pues no importa. Y miren qué bonitas logramos, aquí se ve su frente, la parte de su boquita. La verdad es que quedó genial. Espero que les esté gustando tanto como a mí. Vamos a colocar ahora la naricita. Miren, vamos a ubicar el centro de la nariz. Yo ya puse allí 2 marquitas. Trato de con mi aguja lanera ubicar el centro de la carita. Pongo mi aguja lanera y eso me va a ayudar a ubicar el centro de la carita para que la nariz me quede bien ubicada. Esta es la vuelta donde terminan los ojos. La nariz la vamos a poner a la vuelta siguiente hacia abajo. Ubíquenlo bien, si es necesario como yo que pongan marcador está bien. Ensartan su aguja lanera con hebra de color carne, esta así completa, aquí no es necesario que usen 2 hebras, completita es mejor. Y van a salir en cualquiera de los 2 puntos de las 2 marcas que colocaron, en cualquiera de las 2, a mí me da por salir hasta acá. Pero puede ser indistinto, o sea, no pasa nada si la si salen en cualquiera de los 2 puntos. Dejen esta hebrita larga aquí al inicio para que puedan atar más adelante y esconder así como hicimos con las cejas. Quitan la segunda marca y por ahí van a empezar a dar puntadas, vean. Salen y entran siempre en el mismo punto, ven. Aquí vuelvo miren, traten de que quede parejita su hebrita, la voy a pasar hacia abajo y vuelvo a entrar y salir en el mismo punto. Y así voy a comenzar a dar puntaditas. Vean, traten de acomodar que les vaya quedando bonito. Pasamos hacia abajo la hebra y damos otra puntada. Tantas puntadas como ustedes quieran. Yo he visto a veces naricitas que apenas si se notan o otras muy remarcadas. Eso ya es a gusto de cada quien. Yo aquí le voy a dar todavía unas 2 o 3 vueltecitas. Vayan acomodando lo más que puedan conforme van dando las puntaditas. Miren. Le doy un jaloncito para que se acomode y ahí está. Yo creo que ya nada más voy a entrar y salir ya. Acomoden, miren. Así con la puntita de su aguja lanera. Vuelven a entrar. Yo creo que para mí ya es suficiente. Voy a entrar aquí y ya voy a salir por donde entré inicialmente. Si ustedes quieren una naricita más remarcadita, claro, adelante. Están en todas la libertad de hacerlo. Ya quedó, miren. Ahí quedó la naricita. Acomoden bien. Que quede bien derechita, los que no queden ahí las puntadas todas chuecas. Y como siempre aquí de este lado, ya que están seguras, ya que quedó como ustedes quieren, vamos a hacer 2 nuditos bien apretaditos y perdemos hacia adentro esas hebritas. Lo que vamos a hacer ahora, amigas, son las orejitas. Miren, aquí ya me adelanté haciendo un anillo mágico de 6 puntos. La hebra inicial no la dejen tan cortita porque nos va a ayudar a anudar al final. Una vez que hicieron el anillo mágico de 6 puntos, van a hacer 5 aumentos. Miren, aquí va
1, 2 puntos en el mismo punto, 5 aumentos. Muy bien, amigas, les van a quedar 11 puntos, los 5 aumentos más el punto inicial. Miren, hice 5 aumentos, pero como montamos 6 puntos, entonces nos van a quedar 11 puntos. Normalmente hacemos 6 aumentos, pero aquí no, aquí solo vamos a hacer 5 aumentos. Serían 10 puntos más el punto inicial. Esto va a ayudar a que quede como la orejita parejita de un lado y nos cueste menos trabajo colocarla, como con más forma de oreja. Miren, ya ensarté la aguja lanera, al final dejé hebra larga. Al final dejé hebra larga y vamos a colocar los ojitos a la altura de los ojitos, ¿ven? Van a contar 5 puntos de la pestañita que está en medio. A partir de la pestañita que está en medio van a contar 5 puntos. Miren, de esta pestañita vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos. 5 o 6, amigas, ¿eh? No más, para que no les quede tan separada. Claro que si ustedes la quieren más separada, claro que sí, amigas, claro que sí. 5 o 6 puntitos. Y miren cómo quedó como planito de un lado. La vamos a colocar de la forma que están viendo. Si ustedes necesitan poner un alfiler para que no se les mueva al momento de coserla, lo pueden hacer sin ningún problema. Y ubiquen que quede bien a la altura del ojito. Bien a la misma altura del ojito, ¿ven? Y vamos a empezar a coser. Ya, como les dije, ensarté la aguja lanera. Déjenme acomodar la muñequita. Y vamos a dar puntaditas, amigas. Vamos a entrar aquí donde está mi hilo, la punta de mi hilo, de mi material, de mi hilaza. Vamos a dar puntadas con la distancia de un puntito. Ahí está, entro aquí en este punto que no se ve mucho, pero van a ser, mire, la distancia, entro en este punto y luego en el que sigue. Solo un punto de distancia, ¿ven? Voy a salir. Ay, como siempre. Voy a ensartar mi aguja, amigas. Listo. Miren, ahora entramos de la parte de atrás de la orejita hacia adelante. Nos estamos recorriendo una vuelta hacia abajo. Muy bien. Ya que hicieron esto, atravesaron la orejita, nos bajamos una vuelta y vamos a hacer otra puntadita con la distancia de un punto. Miren, ahí está, ¿vieron? Ahí está la distancia de un punto. Acomodamos la orejita y vamos a recorrernos un poquitín hacia abajo y otra vez atravesamos la orejita. Estamos ubicados ahora en la vuelta de abajo. Vamos a hacer lo mismo. Introducimos la hebra a la altura de la orejita, vean, distancia de un punto y vamos aquí a hacer otra puntadita atravesando la orejita. Que les quede bien colocadita, amigas, no les vaya a quedar volando ni de arriba ni de abajo, bien colocadita. Miren, aquí yo creo que ya quedó. Me voy a pasar una vueltecita hacia abajo y ahí sí ya quedó colocada, ¿ven? Miren qué bonita, que las orejitas queden bien alineadas, amigas, tengan cuidado con eso y listo. Simplemente lo que vamos a hacer acá atrás de la orejita, ya una vez que quedó tal y como nosotros queremos, vamos a ubicarnos atrás y vamos a hacer un nudito, amigas. Con la hebrita que ya ven que al principio les dije que no la dejaran muy larga, vamos a hacer aquí 2 nuditos bien apretados. Y una vez que hicieron eso, amigas, cortan la hebra y estas hebritas vamos a perder hacia adentro de la cabecita de la muñequita, como hemos perdido todas las demás hebritas, de esta forma. Vean qué bonita quedó, amigas. Qué bonita. Muy bien, vamos a hacer los bracitos. Aquí ya hice un bracito, amigas, y miren, quiero que vean antes de hacerlos, aunque antes de que les diga cómo hacerlos, está fabuloso. Vean todos los movimientos que podemos lograr con nuestra muñequita, tanto con piernas como con brazos. La verdad es que estoy muy contenta, muy contenta con el resultado que estamos logrando. Vean nada más. Antes de continuar quería mostrarles esto. Muy bien, vamos a continuar haciendo los brazos. Miren, vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2,
6 aumentos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, 5 puntos bajos y un aumento 2 veces, terminando la vuelta con 14 puntos, y vueltas 4 y 5, un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 14 puntos bajos. La vuelta 6 la comencé haciendo con 10 puntos bajos. En el siguiente punto vamos a formar los deditos. Vamos a hacer 5 puntos altos en el mismo punto, amigas. 5 puntos altos en el mismo punto, pero esos puntos altos no los vamos a terminar. Sacamos 2. Ya ven que en el punto, ya ven que en el punto alto es que hay que tejer 2 y luego 2. Aquí solamente vamos a tejer 2. Aquí va nuestro primer punto alto. Y tejemos 2, solo 2, nos quedan 3, pero solo tejemos 2. Y esto lo vamos a hacer 5 veces. Otra vez punto alto, aquí llevamos una vez, otra vez punto alto, en el mismo punto entro, saco y tejo solo 2. Una vez más, engancho, me meto, salgo y tejo solo 2. Repito, son 5 puntos, aquí voy por el quinto, muy bien. Una vez que hayan realizado el quinto punto, no van a salir, aquí voy ahora sí por el quinto punto, pero no van a salir solo 2, miren, aquí no van a hacer esto, no, nos regresamos y ahora sí vamos a salir, en lugar de salir solo o tejer solo 2, vamos a enganchar la hebra y sacarlos todos juntos. Y así es como habrá quedado formado el dedito. Tal vez quede, miren, al final les van a restar 3 puntos bajos. Tejen esos 3 puntos y van a terminar con 14 puntos bajos. El dedito tal vez les quede metido hacia adentro, pero no pasa nada. Con los deditos lo pueden regresar o con la puntita de su crochet. Muy bien, un bolígrafo, lo que ustedes quieran, pueden usar. Miren, simplemente vamos a voltearlo hacia el derecho de nuestra labor y eso es todo. A lo mejor les queda bien hacia afuera, pero si les quedó hacia adentro lo sacan y punto, no pasa nada, es muy sencillo. Miren, ahí está ya formado el dedito, amigas. Vamos ahora a realizar la vuelta número 7, en la que vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 14 puntos. Vuelta número 8, vamos a realizar 9 puntos bajos. Aquí ya los realicé. Después vamos a hacer una disminución, bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto, enganchamos, sacamos y tejemos los dos juntos. Nos van a restar 3 puntos, realizamos esos 3 puntos y estaríamos terminando la vuelta con 13 puntos bajos. Aquí va 1, 2 y 3. Muy bien, realizamos ahora, así es como nos habrá quedado, miren. Vuelta número 9, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 13 puntos bajos. Seguimos ahora con la vuelta número 10, en la que vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos. Después haremos una disminución, 5 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 11 puntos bajos. Vuelta 11, 4 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 13 puntos bajos, y de las vueltas 12 a la 18 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 18 con 13 puntos. No olviden ir rellenando conforme van avanzando. Muy bien, así es como nos habría quedado, amigas. Lo que vamos a hacer ahora es deshacer unos 2 puntitos, los que sean necesarios, para que nos ubiquemos en la parte lateral del bracito. 2 puntos, 3 puntos, los que ustedes crean necesarios. Doblen la manita bien así y tienen que estar bien ubicados en la parte lateral del bracito. Esto es importante para que al momento de colocar los brazos queden bien alineados y derechitos. No rellenen hasta arriba, dejen unas 2 vueltas sin relleno y vamos a cerrar la pieza. Creo que voy a deshacer un punto más. Ustedes vean cuántos puntos son necesarios para que quede bien alineado el bracito. Miren,
Creo que voy a volver a hacer el punto que deshice. Ahí está. Hasta que estén seguros que quede bien alineado. Y lo que vamos a hacer ahora es cerrar con 6 puntos bajos. Si les queda un puntito más, no pasa nada, ¿eh? Miren, introduzco la hebra en el siguiente punto que me tocaría trabajar y en el punto de la parte trasera del brazo. Así. Vamos al siguiente, así de esta forma, y saco y hago mi punto bajo. Y así voy a realizar 6 puntos y voy a dejar hebra larga para coser a la otra parte del bracito. Ya me adelanté haciendo la segunda parte del bracito. Ahorita les digo tal cual lo que vamos a hacer. En la vuelta número 1 vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, 6 puntos bajos y un aumento, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 13 puntos. Y de las vueltas 4 a la 18 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 18 con 13 puntos. Igualmente no rellenen, esta la van a rellenar un poquito más de la mitad, porque miren, para que nos quede bien ubicado el bracito, para que no quede levantado, que tenga una caída bonita, es importante que no rellenen hasta arriba, como 3/4 partes. Dejen libres unas 4 o 5 vueltas. No rellenen hasta arriba, repito, para que logremos una caída bonita de los brazos, porque si rellenamos hasta arriba, queda el brazo levantado y se ve feo. Ustedes vayan rellenando y vayan viendo cómo quieren que quede su muñequita. La sugerencia es que rellenen un poquito más de la mitad. Y vamos a hacer lo mismo, simplemente van a unir aquí pues el bracito, no necesitan buscar un punto, simplemente ahí donde terminaron, ahí van a cerrar con 6 puntos bajos. Así es como habrá quedado. También van a dejar hebra larga al final, amigas. Van a ubicar aquí donde la cerraron, aquí van a ubicar el punto exactamente, miren, aquí del anillo mágico cuentan 1, 2, 3 vueltas y van a poner una marca que coincida con esta parte, miren, aquí donde cosieron a esa misma altura debe de quedar. Y lo mismo del otro lado, aquí y aquí, cuenten 3 vueltas hacia arriba y ahí van a poner esas marquitas. Que va a ser, así como cosimos las piernitas, vamos a coser de la misma manera los bracitos. Vamos a quitar la primera marca y por ahí vamos a entrar y después vamos a salir por la segunda marca. Ahí está, ¿ven? Y vamos a comenzar haciendo puntaditas. Aquí jalamos, jalamos, jalamos y vamos a coser en la mera esquinita, exactamente en la esquinita del bracito. ¿Ven? Y van a entrar y salir en los mismos puntos, vean. Aquí entré en el mismo punto donde acabo de salir, ahí vuelvo a entrar y me voy hasta el otro extremo. Voy a trabajar siempre en los mismos puntos. Jalo bien para que no se noten los hilos allí y voy a dar otra puntadita del otro lado. En la esquinita aquí ya está más marcada esa esquinita. Aquí voy a dar una puntadita en la parte baja del bracito y vuelvo a entrar en el mismo punto y salir del otro extremo igual en el mismo punto. Ya lo hicimos en las piernitas, justo en el mismo punto, ahí está. ¿Ven? Jalo, vuelvo a dar una puntadita en este extremo, en la puntitita de la primera parte del bracito que hicimos. Así voy a atravesar, esperen, ahí está. Y otra vez voy a pasarme por los mismos puntos. Ay, ¿qué pasa? Ahí está. Vuelvo a entrar en el mismo punto. Vuelvo a salir del otro lado en el mismo punto. Aquí vean. Y aquí ya voy a rematar, amigas. Salí ahí en el mismo punto. Voy a dar un puntito en la esquinita de la primera parte del bracito. No, ya no, miren. Ahí así ya. Hacemos un nudito fuerte, fuerte, fuerte y vamos a salir por cualquier puntito del brazo. Aquí. Y es así como habrá quedado. Ya nada más cortan la hebra que sobró. Y ya nos quedó el brazo articulado, vean. Listo. Ya vamos a poder mover el bracito como nosotros queramos. Vamos a coserlo ahora al cuerpo.
Que quede bien alineado con sus brazos, amigas, al centro del cuellito y del brazo. Bien alineado en la parte lateral del cuerpo, amigas. Recuerden que los deditos que hicimos deben de quedar hacia la parte de enfrente del cuerpo. Miren, coloco este bracito con el dedito hacia el frente, vean, aquí se ve claramente. Y el otro bracito igual. Nada más volteo el otro bracito y los dos son iguales, exactamente iguales los dos brazos, pero al colocarlos sí deben de tener cuidado de que los deditos que le formamos queden hacia el frente. Y simplemente vamos a coser. Vamos a colocar a la altura del cuerpecito. Miren, van a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16 o 17 vueltas, contando donde empieza el calzoncito. Muy bien. Son 16 vueltas. De donde termina el calzoncito, aquí van a contar hacia arriba 16 vueltas. Muy bien. Ubiquen bien, que quede bien ubicado en la parte lateral y lo van a colocar con alfileres de esta forma. A la altura de la vuelta número 16, contando a partir de donde termina el calzoncito. Y van a fijar con alfileres. Ahí van a fijar con alfileres para que no se les mueva, amigas. Y van a comenzar a dar puntaditas hasta haber cosido bien el bracito, amigas. Muy bien. Si ustedes no quieren que quede el bracito muy suelto, déjenme acomodar bien. Creo que quedó muy adelante. Lo voy a hacer un poquitito más atrás. Ahí está. Vamos a ver. No cosan hasta que estén bien seguras que quedó bien alineado un brazo con otro y bien ubicado a la parte lateral. Y así es como les habría quedado, amigas. Ya terminamos. Ya nada más, miren. Si ustedes quieren dejarlo así, yo creo que no pasa nada. No hay ningún problema. Pero si quieren darle unas 2 puntaditas para que el brazo quede más fijo hacia abajo, también está bien. No importa, en mi opinión no importa que quede así suelto, porque va a tener ropa, entonces no pasa nada. Pero si quieren dar una puntadita un poquito más abajo para que el bracito se fije, está muy bien. Y miren qué bonito quedó nuestro cuerpo base, amigas. Como les decía, vamos a poder lograr posturas muy bonitas, posturas muy naturales de nuestra muñequita. Ya vieron al inicio del video cómo se acuesta de lado, se puede sentar, en fin. La verdad es que es un patrón bellísimo, un nuevo cuerpo base con el que vamos a lograr hacer muchas cosas. Ustedes si quieren ya pueden ir haciéndole ropita. Aquí en el canal muy pronto vamos a comenzar a hacerle ropita, zapatitos, en fin. Miren, aquí la voy a sentar. Disculpen, pues la cámara está aquí, pero ustedes van a notar perfectamente cómo la muñequita se sienta. Miren, ¿vieron? Allí está perfectamente sentada. Y ya vieron la manera en que se sienta con las piernitas colgando hacia abajo al inicio de este video. Miren. Así es que pues ojalá les haya gustado. Llegamos al final de un proyecto más. Este cuerpo base. Ya tenemos en el canal 3 cuerpos base. Si lo medimos de la punta de los deditos del piecito, de la puntita del piecito hasta la cabeza, también mide 38 centímetros, También mide 38 centímetros. Así es que bueno, ya tenemos 3 cuerpos base. Vamos a seguir trabajando con todos. Muy pronto le vamos a hacer ropita a este nuevo. Así es que si ustedes, como les decía hace un momento, quieren ir avanzando y haciéndole ropita y echar a volar su imaginación y su creatividad, están en toda la libertad de hacerlo. Muy bien, amigas, pues no olviden por favor dar like al video, eso me ayuda muchísimo, se los agradecería infinitamente. Cuídense mucho, nos vemos pronto y bye.